Muy bien, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, una vez más reuniéndonos para meditar en la palabra de Dios, que es lo mejor que puede acontecer en nuestras vidas. Por eso es palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un tema que es la causa de que nosotros fallemos una y otra vez, muchas veces en el mismo aspecto. ¿A usted le ha pasado que quiere dejar algún área de su vida y que sigue cayendo y cayendo y cayendo en lo mismo? Muy bien, pues hoy vamos a hablar de este tema, de esta situación, y este tema tiene por nombre el exceso de confianza. Así es, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos. Si a usted le sucede que tiene un área de su vida en la cual usted falla repetitivamente, lo más probable es que usted esté cayendo en un exceso de confianza. ¿Por qué en un exceso de confianza? Porque Dios nos da las armas para vencer. Dios nos da las armas para vencer en cualquier circunstancia. Y bien, pues vamos a Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice la bendita palabra de Dios, porque para eso está la palabra de Dios, para instruirnos. Muy bien, entonces es segunda de Corintios capítulo 10. Y vamos a ver que realmente Dios nos ha dado las armas que nosotros necesitamos para vencer en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y en esa área en la que usted hoy está fallando y le está costando a usted trabajo, Dios a usted y a mí nos da las armas para vencer esa área y esa situación. Muy bien, entonces vamos a 2 de Corintios capítulo 10 y vamos a comenzar a leer desde el versículo primero. Fíjese lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Dice así: Yo, Pablo, os ruego, y hagan de cuenta que nos lo dice a nosotros, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Se nota que el apóstol Pablo conocía verdaderamente a Cristo. Fíjese qué manera tan preciosa de referirse a Cristo. Por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros por esas cartas fuertes y poderosas que el apóstol Pablo nos dejó. Versículo 2 dice: Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces fíjese que cómo el apóstol Pablo era atacado en su ministerio. En ocasiones pensamos que los grandes personajes de la Biblia pues no tenían problema alguno, pero pues obviamente eran tremendamente atacados, ¿sí? Y fíjese lo que nos comienza a decir aquí el versículo 3, dice: pues aunque andamos en la carne, todo ser humano, cualquier persona que haya caminado por esta tierra, a excepción de Jesucristo, por más santa que ésta sea, anda en la carne. Y aquí nos dice, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, nuestras armas dice que no son carnales. Dice versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo le voy a pedir que en estos momentos usted piense en esa debilidad. ¿Y por qué? Porque
esta debilidad que usted tiene y que todos tenemos es una fortaleza del enemigo. Por eso, otra vez versículo 4. Ubíquese en esa debilidad que usted tiene. Y es una fortaleza del enemigo. Por eso nos dice versículo 4 de nueva cuenta. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, Dios, si usted utiliza las armas espirituales, no las carnales, como nuestro propio esfuerzo, la discusión, etcétera, sino las armas espirituales, en esa área en la que usted está fallando continuamente, usted va a vencer. Pero usted necesita utilizar las armas espirituales. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros tratamos de luchar en nuestras fuerzas. Caemos en un exceso de confianza, diciendo yo sé mucho, yo tengo mucho tiempo en la palabra de Dios y yo voy a salir adelante. Y seguimos cayendo y cayendo y cayendo en esa misma situación. Si usted presta atención a este tema, usted va a vencer en esa área. Si es que usted utiliza las armas espirituales, no las carnales. Dice versículo 5, fíjese, derribando argumentos con estas armas espirituales, dice, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son estos argumentos que muchas veces vienen a nuestra mente? Muchas veces pueden ser, no puedes, vas a seguir cayendo, Dios no te quiere, Dios no te ama, eres débil, que bueno, es cierto, pero también dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy en Cristo, ¿sí? Entonces, esos argumentos son esos dardos encendidos del maligno que vienen a nuestra mente para debilitarnos, para sembrar duda en esa área que a usted hoy le cuesta trabajo y le dice que no vas a poder, que va a ser difícil. O muchas veces el caso contrario, que cuando nosotros tratamos de luchar en nuestras fuerzas, sí, caemos en un exceso de confianza y no utilizamos las armas que Dios nos ha dado para derribar estos argumentos y esta altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahorita vamos a ver cuáles son esas armas, aquí nos las va a describir. Dice, continuamos versículo 5, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces usted debe de aprender a controlar su mente. Usted nunca debe de dudar que usted va a salir adelante. Nunca debe usted de dudar que usted va a salir adelante. Y fíjese que si usted piensa de esa manera, como aquí nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Derribando todo argumento que se opone al conocimiento de Dios, ¿sí? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Si usted controla esos pensamientos negativos que le envía el maligno y usted pone pensamientos basados en la palabra de Dios, pensamientos de victoria, citas de victoria, usted va a vencer. Pero ¿cuál es el problema, querido amigo, querido hermano en Cristo? Que muchas veces comenzamos 2 o 3 días a utilizar las armas espirituales, nos vamos deslizando, se nos olvida y volvemos a la misma situación porque no somos también constantes. Y tenemos que ser constantes, sobre todo en las cosas de Dios, para nosotros poder vencer. Entonces, si usted es constante, si usted controla su mente, si usted esos pensamientos negativos que vienen a su vida, diciéndole que usted va a seguir siendo el mismo y que usted, en vez de que usted ponga en su mente lo que nos dice la palabra de Dios, que vamos a ir caminando de victoria en victoria, usted pone pensamientos negativos de que usted va a ir de mal en peor, pues eso es lo que va a suceder. Porque por esa misma razón Jesucristo decía en su bendita palabra en los evangelios, sea conforme a tu fe. La fe es tremendamente importante, ¿sí? Para recibir las promesas de Dios. Si usted no cree,
no va a recibir las promesas de Dios. Entonces quizás en estos pequeños minutos que llevamos de este tema, usted ya ha podido identificar algunas de las áreas en las cuales usted está fallando o está usted luchando con sus propias fuerzas, porque usted no está utilizando las armas espirituales. Usted ha caído en una rutina, quizás usted se levanta, hace sus oraciones de todos los días, 10, 15 minutos, se va a trabajar, regresa, quizás en la noche, cansado con esa misma rutina, le da primero el tiempo a la cena, que da más pesadumbre, sí, a nuestra carne, a nuestro cuerpo, y alimenta nuestra carne. Y entonces muchas veces nuestras oraciones de la noche son meramente superficiales. ¿Usted cree que usted va a poder vencer en esa situación? Ahora, quizás esta debilidad que usted enfrenta puede ser un gran problema que usted lo tiene agobiado. Puede ser una gran pena que a usted lo tiene agobiado. ¿Sí? Y usted está poniendo su mirada en la situación, en el problema de dinero, ¿sí? En el problema de algo que usted no tiene, porque usted recuerde que el maligno siempre trata de poner nuestra mirada en lo que no tenemos para hacernos infelices, y eso nos priva de valorar todo lo que Dios nos ha dado. Y le voy a hacer un comentario. Fíjese lo que le voy a decir, sea cual sea la situación por la cual usted está pasando hoy, sea cual sea la situación por la cual usted está pasando al día de hoy, usted sería la envidia de muchas personas que no tienen lo que usted tiene y que darían cualquier cosa por estar en su lugar. Usted podría decir, ¿cómo puede ser esto posible? Por supuesto. Póngase usted a pensar, las personas que no tienen, en primer lugar, fíjese nada más cómo vamos a irnos convenciendo de esta situación. Simplemente, todas las personas, la mayor parte de la humanidad, que no tienen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y no tienen ese acceso a la vida eterna. ¿Se fija usted? Para empezar, usted tiene a Cristo Jesús en su vida, en su corazón, la luz del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador del mundo. Usted lo tiene en su corazón. El acceso a la vida eterna, ese es el mayor regalo. Pero ¿qué es lo que sucede, querido amigo, querido hermano en Cristo? Que no lo valoramos, no nos ponemos a pensar. Sí, ponemos nuestra mirada en la cuestión de la economía, ponemos nuestra mirada quizás en la situación de la debilidad, de la enfermedad, ponemos nuestra mirada quizás en algo que nosotros no tenemos al día de hoy, y eso nos priva de poder ver todo lo que sí tenemos, comenzando con la salvación en Cristo Jesús. ¿Se fija? Por eso aquí este versículo 5 lo voy a citar de nueva cuenta. Dice, derribando argumentos, esos argumentos que vienen a su mente y a la mía, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mira, ya no vayas a, ya para qué oras tanto, para qué ayunas, ya no es, ya para qué vas a la iglesia, mira, si tu vida está igual. Y si está igual, es porque no estamos utilizando las armas espirituales y porque precisamente como continúa el versículo 5, no estamos llevando cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Sí, tenemos puesta nuestra mirada en nosotros mismos. Tenemos puesta nuestra mirada en la necesidad, en la carencia, sí, pero no tenemos puesta nuestra mirada en el poder de Dios. Y esto es más común de lo que usted y yo pensamos. Por eso hay tantos hijos de Dios caminando en derrota.
¿sí? Porque no se utilizan esas armas espirituales, porque estamos luchando con nuestras propias fuerzas, porque estamos cayendo, ¿sí? En un exceso de confianza al decir yo tengo tantos años en la palabra de Dios. Por eso Jesucristo nos dice ahí en Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo 2, dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Vuélvete pues y recuerda de dónde has caído, ¿sí? Y vuélvete pronto, porque si no iré y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, Jesucristo es quien nos alumbra y nosotros al no confiar en Él, a no tener esa fe en Él y poner nuestra mirada en la carencia, en la necesidad, puede ser en la enfermedad, puede ser en la ausencia de un ser querido, puede ser en la ausencia de algo que le estemos pidiendo a Dios y que no llega, porque los tiempos de Dios son exactos, Dios nunca llega tarde, pero pues nuestra naturaleza carnal, el maligno, siempre pone nuestra mirada en las cosas de este mundo y no en las cosas de arriba. Por eso aquí nos dice que debemos derribar todo argumento que se opone al conocimiento de Dios y debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Se fija cuántas fallas hemos desglosado por la cual usted o yo podemos estar repitiendo esa misma situación? Porque el enemigo nos ha engañado, nos tiene engañados. Pero cuando usted piensa que usted va a salir adelante y que su situación actual va a ser mucho mejor en el futuro y que vamos a ir caminando, como dice la escritura, de victoria en victoria, usted se renueva, a usted le vienen nuevas fuerzas, ¿sí? Nueva fortaleza, ¿sí? Entonces, tenemos que utilizar esas armas. Por eso nos dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son con nuestro esfuerzo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Entonces, aquí, en estos 3 versículos, Dios nos dice, ¿sí? Que nuestras armas son espirituales. Ahora, vamos a otra cita del mismo apóstol Pablo, donde nos ayuda, ¿sí? A darnos cuenta que nuestra lucha, ¿sí? No es contra las personas o no es muchas veces eh, contra, digamos, situaciones que vienen imprevistas, contra el destino, contra la mala suerte. Vamos a ver contra quién es nuestra verdadera lucha. Y nos vamos a ir al libro de los Efesios. El libro de los Efesios, ¿sí? Capítulo 6. Y vamos a ver si usted está haciendo lo que aquí nos dice referente a utilizar esas armas espirituales para que usted pueda vencer en esa área que hoy usted le está costando trabajo y en la cual usted está cayendo repetitivamente. Puede ser en la tibieza, puede ser en el temor, ¿sí? Pueden ser tantas cosas que nos impiden seguir las huellas de Jesucristo. Recuerde usted que nuestro único ejemplo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a el libro de los Efesios capítulo 6, vamos a comenzar en el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Usted se está fortaleciendo en el Señor? ¿Usted se está llenando de Dios? ¿O usted se está debilitando constantemente, quizás con su manera de hablar, quizás dando cabida a esas dudas, quizás con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida? Porque Dios nos ha dado las armas para vencer. Y si nosotros no estamos venciendo es que no estamos haciendo las cosas correctamente como nos dice la Escritura. No es que Dios nos quiera tener en una situación adversa, sino que nosotros estamos luchando con nuestras propias fuerzas o a nuestra manera.
Y si nosotros ponemos en práctica lo que estamos viendo hoy, que cuesta trabajo porque es romper con una rutina o con una manera de hacer las cosas, usted va a poder ver cómo usted va a tener la victoria en esa área que a usted hoy le cuesta trabajo. Puede ser la fatiga, puede ser la pereza, pueden ser tantas cosas, ¿sí? Pero si nosotros hacemos lo que nos indica la palabra de Dios, usted y yo vamos a salir victoriosos, téngalo por seguro. Entonces aquí nos dice que nos debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y más adelante nos desglosa un tema, pues que ya hemos visto, que ya conocemos, que es el tema de la armadura espiritual, de la cual no vamos a ahondar, ¿sí? Pero este es otro aspecto muy importante. Mi pregunta para usted, que no ha podido vencer esa área, que le está ganando quizás la pereza, el desánimo, la apatía, la depresión, ¿sí? La tristeza, que le ganan quizá los deseos de la carne, que le gana la murmuración. A usted le gana la murmuración, el chisme, el hablar en ausencia de otras personas. Es porque usted no está utilizando correctamente las armas espirituales. Porque si usted no vence, son dos razones. O porque usted no quiere y porque usted se deleita en las cosas del mundo y no está dispuesta a pagar el precio que Dios nos pide, porque Cristo Jesús pagó un precio tremendo por nuestra salvación. O bien, usted está luchando con sus propias fuerzas, usted está cayendo en un exceso de confianza, usted no está utilizando las armas espirituales que nos indica la palabra de Dios, como la oración, el ayuno, la meditación de la palabra, las alabanzas. A usted le está haciendo falta dedicarle más tiempo a Dios. Fíjese, no estamos descubriendo cosas nuevas de la palabra de Dios. A usted o a mí nos está faltando dedicarle más tiempo a las cosas de Dios. Y fíjese lo que le voy a decir, cosa muy importante. No me estoy refiriendo quizás al tiempo que usted dedica a compartir a otros la palabra de Dios, a hacer la obra del Señor. No me estoy refiriendo a ese tiempo, que es un tiempo buenísimo y muy valioso y muy loable y un tiempo excelente a dedicar. Pero de lo que sí tenemos que asegurarnos es dedicar tiempo sobre todo en la intimidad con Dios, en los tiempos de oración, en los tiempos de meditación en la palabra, que la mayoría de la gente descuida la meditación de la palabra porque piensa que ya sabe, que ya conoce, o que en el culto del domingo sí ya le dieron palabra y haga de cuenta que usted con una comida a la semana puede vivir. Claro que no, nadie podemos vivir con una sola comida a la semana. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales usted no está pudiendo vencer en esa área que hoy a usted le cuesta trabajo. Usted no le está dedicando el tiempo necesario a Dios diariamente. Y como le vuelvo a repetir, me refiero al tiempo de intimidad con Dios. El tiempo que usted pasa a solas con Dios. Entonces usted no puede estar fortalecido porque usted, digamos, está haciendo mucho ejercicio en el trabajo o inclusive compartiendo la palabra de Dios, pero de donde nosotros nos nutrimos, de donde nosotros nos llenamos, de donde nosotros cargamos la batería, es de estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo dedica usted a esa oración, a humillarse ante Dios? Como hemos dicho en otros temas, ¿cuándo fue la última vez que usted se humilló ante Dios? ¿Se fija? ¿Se fija cómo caemos en los mismos errores y cómo nos vamos deslizando y cómo muchas veces comenzamos bien, pero terminamos mal?
Y eso pues nos está costando precisamente no tener la victoria en esa área o en esas áreas que hoy nos causan sufrimiento o que no podemos vencer. Se fija cómo hemos descubierto varias situaciones. Ahora vámonos a Primera de Corintios, capítulo 10. Ahora sí es Primera de Corintios, capítulo 10. Y no pierda de vista esa área que a usted le cuesta más trabajo o que le está causando a usted más aflicción en su vida. No pierda de vista esa área en el aspecto de que si utilizamos los principios que hoy estamos viendo, esa área que a usted le causa hoy aflicción va a ir desapareciendo de su vida. Bien, Primera de Corintios capítulo 10. Y vamos a comenzar, queridos hermanos, amigos en Cristo, desde el versículo 6. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6. Y aquí el capítulo 10 comienza con un pequeño subtítulo que dice amonestaciones contra la idolatría. Esa es otra área que a usted lo está debilitando, la idolatría. Y usted puede decir, pero es que yo ya no tengo imágenes, yo hace mucho tiempo que dejé las imágenes de los santos, de las vírgenes. Pero no nos estamos refiriendo a eso, sino todo lo que a usted hoy le roba el tiempo para Dios. Le repito, para su intimidad con Dios, para que usted cargue la pila, para que usted cargue la batería. Y probablemente usted me pudiera decir, es que ¿sabe qué? Muchas veces quiero empezar a orar, no me salen las palabras, no me vienen ideas a la cabeza y de repente, pues no sé, me fatigo y dejo de orar. Bueno, pues es que usted se da por vencido fácilmente, usted no puede entrar todavía en esa intimidad con Dios, usted dele tiempo, usted deje unos minutos, ¿sí? Usted dedíquese a alabar a Dios. Por eso la mayoría de los cultos empiezan alabando a Dios, para que la presencia de Dios se manifieste, porque dice la bendita palabra de Dios que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Se fija, si usted no está comenzando con la alabanza, si usted no está comenzando con alabar a Dios, pues ahí está usted la razón quizás por la que le cuesta trabajo entrar en esa presencia de Dios. Simplemente la oración por excelencia que Jesucristo nos ha enseñado, que es el Padre nuestro, comienza dándole gloria, honra a Dios y alabanza a Dios. Padre Santo, tú que estás arriba en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre. Venga a nosotros tu santo reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra, en mi vida, como se hace arriba en los cielos. Y ya después vienen las peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, si la alabanza no es una parte muy importante de su vida, por eso le está costando trabajo entrar en la intimidad con Dios. ¿Se fija? Hemos visto ya varios aspectos que a usted y a mí nos van a ayudar a vencer en esas áreas que hoy nos cuestan trabajo. ¿Sí? Dice versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Toda la palabra de Dios está hecha para nosotros, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Sí? Aquí se refiere en los tiempos de Moisés, con el becerro de oro, etcétera, todas las situaciones que le sucedieron por la cuestión de la idolatría. Fíjese lo que dice versículo 7. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, con esa situación de la fiesta que le hicieron al becerro de oro. ¿Sí? Entonces, la idolatría es un mal actual, aún para los creyentes actuales, aún para los creyentes que hemos dejado ya las imágenes. Dice versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Y cuántas parejas
queridos hermanos, hoy viven en fornicación, porque les da flojera, porque les da pereza arreglar su situación actual, porque no quieren ir al registro civil a arreglar su situación, porque no se han casado. Y dicen, bueno, pero es que yo vivo con mi pareja, yo no tengo otra pareja, ¿por qué tiene que ser eso fornicación? Bueno, porque Dios es un Dios de orden. Usted tiene que arreglar su situación. Y si a usted le da pereza, flojera, y si usted dice que de repente no tiene el recurso para un matrimonio civil, es que usted gasta en otras cosas, discúlpeme que se lo diga. Usted está gastando en otras cosas y si usted le da pereza arreglar su situación actual para no caer en fornicación, pues usted le van a dar pereza a muchas otras cosas más, porque usted está viviendo a la manera de usted y no a la manera de Dios. Y eso es algo que debilita a cualquier persona. Y dice la Escritura que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos y estamos en el último tiempo, pero usted quizás no le ha dado importancia a eso o usted quizás no se da cuenta que esa situación a usted lo ha debilitado tremendamente. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El exceso de confianza. No pasa nada. No pasa nada. ¿Sí? No hacemos caso, no experimentamos en cabeza ajena. No creemos en las señales de los tiempos. Hay incredulidad en nuestras vidas. Y recordemos que por incredulidad el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años y la incredulidad en su vida y en mi vida retrasa los planes de Dios en nuestras vidas. Entonces, debemos de estar muy atentos. Fíjese todas las áreas que hemos visto y repita usted este video para que vaya notando todas esas fallas que todos tenemos. Y si usted corrige todas estas fallas, yo le aseguro que usted va a salir adelante en esa área que hoy usted le aflige, en esa área que usted está cayendo, en ese enfriamiento espiritual que ha venido a su vida. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ay, pero ¿qué tiene? Ay, bueno, pero pues es verdad lo que yo estoy diciendo de mi prójimo. La palabra de Dios no le está diciendo a usted que por ser verdad usted puede decir todo lo que quiera de su prójimo. Usted tiene que hablar con su prójimo, no con otras personas. Entonces, si usted está comentando algún secreto, alguna área en la cual está mal su hermano, su hermana, pero usted no habla directamente con su hermano, usted está murmurando. Y eso lo debilita a usted. Y usted no se ha dado cuenta. Y usted dice, ¿por qué me viene esta pereza? ¿Por qué me viene esta flojera? ¿Por qué me la paso renegando todo el día? Sí, de mi vida. Pues porque usted anda en la carne. Porque usted anda en la carne, porque usted no está utilizando las armas espirituales, porque a usted ya lo engañó el enemigo. Muchas veces los hermanos o las hermanas dejan de ir a la iglesia porque cayeron en alguna situación de desobediencia y no se sienten dignos cuando dice la palabra de Dios que no hay uno solo que sea bueno, uno solo. Pero el enemigo nos engaña, nos sentimos indignos de ir a la iglesia porque hemos fallado, que es cuando más debemos de ir a la iglesia, cuando más debemos de acercarnos a Dios, sí, que es cuando fallamos. Es cuando más debemos de acercarnos a Dios. Pero muchas veces, aun cuando tengamos ya muchos años en la palabra de Dios, el maligno nos engaña o nuestra propia naturaleza carnal. Entonces fíjese la murmuración, todo lo que nos debilita. Fíjese cuántos factores hemos visto para no poder vencer y no poder salir adelante de esa situación que hoy nos causa sufrimiento. Anótelas. Dice versículo 11, dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo. Otra vez de nueva cuenta, como en el versículo 6. Versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso todos los días debemos de ir a meditar en la palabra de Dios. Y mi pregunta para usted que no ha podido salir de esta situación espiritual, mi pregunta para usted que se siente en derrota, mi pregunta para usted que se siente débil espiritualmente es: ¿cuánto tiempo dedica a meditar en la palabra de Dios? Está meditando, no leyendo. Está meditando sus 5 capítulos diarios y como hemos visto, usted puede desglosarlos, una parte en la mañana, otra parte en mediodía, otra parte en la noche. Pero usted le da tiempo a otras cosas. Entonces, por esa razón, por esa situación, que usted no está tomando como ejemplo la palabra de Dios para lo que usted hoy está viviendo, y usted está descuidando la meditación de la palabra de Dios, por esa razón viene esa aflicción, viene ese desánimo, viene esa tristeza, esa angustia, esa depresión, o usted viene esa pereza, y los deseos de la carne pues están a todo lo que dan, porque estamos luchando a nuestra manera. Entonces todos queremos salir victoriosos, todos. Y fíjese lo que dice versículo 12. Y usted puede decir, es que ya he leído otras veces ese versículo. Pues sí, pero no consiste tanto en leerlo, sino en meditarlo y en ponerlo en práctica rápidamente. Fíjese lo que dice versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, ¿usted cree estar firme? Pues más o menos, o no, o sí. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y cuántas veces he escuchado yo decir, hermanos, a hermanas en Cristo, amigos en Cristo Jesús, no, no, a mí eso no me va a pasar, no, yo, gloria a Dios, no, yo, mire, yo me cubro con la sangre de Cristo y a mí nada me pasa? Y los veo uno más adelante, tropezados, caídos, porque cayeron en un exceso de confianza, no practicaron la obediencia, que es nuestro lema de este año, ¿sí? Y se han descuidado en todas estas áreas y están luchando a su manera. Y fíjese lo que nos dice versículo 13. Nos dice a nosotros el apóstol Pablo. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fíjese lo que dice. Usted, yo le pido que ponga su mirada en estos momentos en ese problema que a usted le está causando tropiezo una tras otra vez, esa área que usted no puede vencer, esa área que usted le roba el sueño, esta área que usted le causa mucha angustia, mucha tristeza. Sí, recuerde usted en este momento esa situación. Y fíjese lo que nos dice aquí el versículo 13 para que usted no se deje engañar por el maligno. Y no ponga su mirada en esa situación. Fíjese, versículo 13 dice el apóstol Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fíjese lo que dice a continuación. O sea, pero fiel es Dios, fíjese, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces usted dice, pero entonces ¿por qué caigo? ¿Por qué fallo? ¿Por qué ya se hizo un círculo vicioso? Pues porque usted no está poniendo en práctica las armas espirituales, usted está luchando con sus propias fuerzas y usted se ha estado descuidando en todas estas áreas, que yo le voy a pedir que repita este video y vaya anotando. Usted ha descuidado, usted sin darse cuenta muchas veces usted tiene muchas áreas, aunque usted tenga años en la palabra de Dios. Usted tiene muchas áreas que ha descuidado en su vida y se ha debilitado y ya no sabe usted ni cuál es la razón principal por la que usted no puede, como nos dice la Escritura, caminar de victoria en victoria, porque no es una, son muchas. Esas áreas que usted ve como áreas pequeñas, sí, pero que juntándolas es como si fuera un área tremendamente grande. Por eso muchas veces las pasamos por alto, perdón. Muchas veces no salimos adelante porque decimos, pues yo ando bien, pues voy a la iglesia al culto los domingos y pues oro y pues sí, leo la palabra de Dios no todos los días, pero sí.
cuando estamos en tiempos de guerra, cuando estamos en tiempos finales. Y estamos en los tiempos donde nos dice Jesucristo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A usted le está sucediendo esa situación? Hay que volver al primer amor, hay que volver a las obras que hacíamos antes, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, otra vez versículo 13. Aquí está la clave, fíjese. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa situación que usted hoy le aflige, le roba el sueño, que usted está cayendo, que le causa ese enfriamiento espiritual, esa pereza, esa flojera, esa murmuración, ese deseo de la carne, ese temor, ese miedo, esa tibieza. Dice, no os ha sobrevenido, nos dice el apóstol Pablo a nosotros, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Por eso les digo, no tenemos excusa alguna ante Dios para no vencer en esa área y no estar caminando de victoria en victoria. Estamos mal enfocados si eso está sucediendo. Fíjese lo que dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero esto siempre y cuando nosotros estemos bien afianzados en las cosas de Dios. Tengamos ya perfectamente identificadas esas muchas áreas, no pocas, ¿sí? O sea, esas áreas que son varias, que no es solamente una, en las cuales nosotros nos hemos descuidado. Por eso nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que con la tentación el Señor nos dará juntamente la salida para que podamos resistir. Si no es así, entonces ¿para qué vino Jesucristo? Recuerde usted que cuando Jesucristo entregó su espíritu al Padre, dijo, consumado es. Todo lo que había que haberse hecho fue hecho. Entonces el sacrificio de Jesucristo para usted y para mí fue completo. Entonces, ¿por qué no salgo adelante? Porque usted está haciendo malas cosas, porque yo estoy haciendo malas cosas. Sí, como lo hemos visto aquí. Y dice aquí, versículo 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pero es que yo ya no tengo ídolos en mi casa. De nueva cuenta, no se trata ya de los ídolos, sino de todas esas situaciones que usted y yo quizás no estemos haciendo correctamente, que le digo, no es una sola, como ya hemos visto aquí. ¿Sí? Y bueno, sabemos de ejemplos de personas, de grandes personajes que cayeron en ese exceso de confianza. No vamos a ir a los pasajes porque los conocemos. Nada más para recordarlos, el rey David con Betsabé se confió, salió a la terraza de su palacio, no fue a la guerra, como iban los otros reyes, se confió, estaba durmiendo la siesta, se debilitó, le vino una tentación con Betsabé cuando vio que se estaba bañando y que era muy hermosa, y ahí el enemigo entró a través de sus ojos, de la mirada, de la codicia. Así es, los ojos son las ventanas del alma y nos dice Jesucristo que si tu ojo no es bueno, pues todo nuestro ser está en oscuridad. Dice, si tu ojo es malo, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó a Salomón? También ese exceso de confianza, lo primero que hizo, pues dijo, yo tengo tanta sabiduría, ¿cuál es el problema? El hombre más sabio, fíjese qué tremendos ejemplos nos da la palabra de Dios. El hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, su perdición fueron las mujeres porque cayó en ese exceso de confianza. Por eso estamos repasando todos estos aspectos para nosotros no caer en el exceso de confianza. Por eso Jesucristo nos dice, mira, que tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Y cuántas veces, querido hermano, querida hermana, amigos en Cristo, hemos escuchado esa cita de tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor? Y la pregunta para usted y para mí, que no hemos podido vencer en esas áreas, es ¿qué ha hecho usted al respecto? ¿Qué he hecho yo al respecto? ¿De verdad hemos regresado al primer amor? Y nos dura la congoja, nos dura
la preocupación un día, dos, tres y otra vez nos volvemos inmersos en el trabajo, en la vida diaria. Por eso no podemos vencer, por eso andamos tibios, porque ya nos acomodamos a nuestra manera de vivir. Le servimos a Dios a nuestra manera y no como Dios nos demanda. ¿Usted cree que Jesucristo le sirvió al Padre a su manera, diciendo yo soy el Hijo de Dios, yo estoy con el Padre, yo me la sé de todas, todas? No, fíjese el precio que Él pagó y 3 veces le pidió nuestro Señor y Salvador Jesucristo al Padre que si era posible pasara de Él esa prueba y el Padre le dijo, no. ¿Cómo está usted hoy en las cosas de Dios? ¿Usted se acomoda al tiempo que usted tiene, al tiempo que usted le quiere dar a Dios? ¿Usted se acomoda pues al horario de usted? ¿O usted se acomoda al horario de Dios? ¿Cuántas veces ha usted escuchado esto y no hay ningún cambio en su vida? Fija, se fija. Por eso la situación en su vida no cambia y por eso viene ese deslizamiento, sí, hacia abajo y por eso no se ve ese fruto digno de arrepentimiento, un fruto abundante, porque usted nomás ya pintó su raya y dijo, yo hasta aquí hago y de aquí ya no, porque tengo que hacer esto, esto, lo otro, aquello, y usted acomodó ya su vida. Perfecto, pero ¿qué dice Dios? ¿Es eso la voluntad de Dios o es la voluntad de usted? Por eso viene ese enfriamiento y recuerde usted que el maligno es muy astuto para engañarnos. ¿Sí? Y fíjese, vámonos al libro de Josué. El libro de Josué capítulo 1. Y querido hermano, con todo respeto, yo me he dado cuenta de hermanos, hermanas en Cristo que tienen más años que un servidor en las cosas de Dios y cuando se les pide ir a una cita, válgame Dios. Buscan aquí, buscan acá, buscan allá, sí, y pues tienen que ir al índice y muchas veces ni ir al índice. Eso es señal, queridos amigos, hermanos en Cristo, que usted no utiliza, usted rara vez utiliza la Biblia. ¿Cuántas veces quizás en el culto se hacen preguntas básicas referente a pasajes, a personajes de la palabra de Dios y pues quién sabe si meditará usted en la palabra de Dios o se está usted engañando a sí mismo y usted dice como la mayoría de las personas, es que no se me retiene la palabra de Dios. ¿Será que no la retiene? ¿O será que usted no es un asiduo lector y que pues no tiene ese deleite en la palabra de Dios? ¿Cuántos años tiene usted en la palabra de Dios? ¿Y por qué pues no tiene un conocimiento integral de la palabra de Dios? Hágase esa pregunta. Esa es otra área que quizás usted tenía por ahí escondida y que no había usted caído en la cuenta. Su poco conocimiento de la palabra de Dios. Fíjese lo que nos dice Josué capítulo 1. Vamos a comenzar a leer del versículo 5 en adelante, porque pues no vamos a poder dar esas excusas al Señor. Dice versículo 5. Sí, dice ese versículo 5 y con esta escritura vamos a terminar nuestro tema, queridos hermanos. Fíjese.
y haga suya esta escritura. Hágala suya, pero no de conocerla, sino de ponerla en práctica. Josué capítulo 1, versículo 5 dice, fíjese, nada, qué tremendo. Y usted dígame si esta cita es una realidad en su vida o no. Dice versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Claro, vienen situaciones, vienen dificultades, vienen situaciones pues difíciles, pero usted ve que se desvanecen y que usted sigue avanzando. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué cosa tan tremenda. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjese nada más. Esto es palabra de Dios. Está escrita como ejemplo para nosotros, como veíamos en 1 Corintios 10. ¿Qué cosa tan deleitosa? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Tremendo. Pero usted recuerde, querido amigo, querido hermano en Cristo, que las más de 8,000 bendiciones y promesas que tiene la palabra de Dios para cualquier creyente que verdaderamente no viva una religión, sino que viva la palabra de Dios, sí, todas están condicionadas precisamente a la obediencia. Todas las promesas que tiene Dios para su vida y para mi vida, todas, absolutamente todas, tienen una condición: la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Es que la salvación es por fe, claro, pero la fe se tiene que demostrar, porque si no es una fe vacía, una fe hueca, una fe, como dice el apóstol Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Que no lo engañe el maligno. Fíjese, versículo 5, qué tremendo, cómo se deleita uno en la palabra de Dios. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le dice el Señor a Josué. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y haga de cuenta que a nosotros nos lo dice. ¿Sabes qué? Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ay, cómo descansa uno en esas promesas, ¿verdad? Pero hay que ser obedientes. Hay que ser obedientes. El lema de este año. Aquí vienen las condiciones, querido hermano, querido amigo en Cristo. Por eso le digo que todo está condicionado a la obediencia. Fíjese lo que dice versículo 6. Y ya lo conocemos, pero es lo que le digo. Lo leemos, pero no lo vivimos. La clave es vivirlo. Fíjese. Versículo 6. Esfuérzate. Pero pues que Dios no lo va a hacer todo. Ya estoy en la gracia, ya no estoy en la ley. Entonces a ti te han enseñado que la gracia es nada más estirar la mano y que Dios va a hacer todo. No, la gracia se manifiesta a través de Jesucristo, de que Él vino a salvarnos, de que Él, a través de nuestra fe en Él, se perdona nuestros pecados si es que verdaderamente nos arrepentimos y si es que verdaderamente los dejamos. Por eso Jesucristo comenzó su ministerio. Arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Se fija? Y aquí en el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente porque vivimos en una carne traicionera que se agazapa y brinca cuando menos lo pensamos. Por eso le dice Dios a Josué, y vaya que Josué, no, tremendo varón. Y le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Seguir al Señor Jesucristo requiere de mucho esfuerzo y de mucha valentía. Por eso usted o yo no salimos adelante, porque queremos que todo lo haga el Señor, porque nos falta esa valentía para obedecer a Dios, nos falta esa valentía para decir la verdad cuando nadie dice la verdad, porque vamos a tener algún problema, algún costo, y no pagamos ese costo. Vivimos una religión, no vivimos la palabra.
Entonces, ¿cómo va a estar el Señor todos los días y cómo se va a hacer realidad lo que nos dice versículo 5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿qué tengo que hacer para que nadie me pueda hacer frente? Pues esforzarme, ser valiente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra.